Hola, gracias por entrar al canal literario de YouTube Los Libros de Rodinger. Yo soy Just Graver y hoy reseño Invádeme, Madre del Vacío. Os leo la sinopsis de Invádeme, Madre del Vacío. ¿Y si existiera el sistema perfecto? Un sistema que no solo uniera a toda la humanidad, sino que hiciera que, por primera vez, no hubiera ninguna guerra en el mundo, la delincuencia fuera mínima, la hambruna y el analfabetismo erradicados, la población más feliz que nunca, y que los progresos humanos se catapultaran al infinito, dándonos el mayor salto tecnológico de la historia. ¿Y si el precio de ese sistema perfecto es que no lo hemos elegido? ¿Y si el coste de vivir esta utopía a escala mundial es que nos ha sido impuesta a la fuerza? ¿Lucharía la humanidad por liberarse o preferiría una feliz y próspera sumisión? Este es el concepto del que nace Invádeme. Bueno, no siempre cuando inicio un libro puedo grabar y decir, opino esto del libro antes de empezarlo. Porque, lógicamente, a lo mejor me pilla de noche ya a medio ojo y no me voy a poner a grabar. O yo qué sé, o estoy en la calle o lo que sea. Pero, para mantener el concepto un poco del canal, sí que lo que hago es escribirlo. Y luego pues, transmitíroslo para decir, qué equivocada que estaba. Y es lo que hice con el libro que ahora mismo voy a reseñar. Aquí en mi libreta de Rosalía de Castro tengo lo que apunté. A mí este tipo de dilemas en una lectura siempre me apetecen. Es verdad, esas preguntas de ¿qué haría yo cuando ya te mete el libro en situación de qué pasaría conmigo en esa situación? El salto increíble que podría dar la humanidad solo con invertir todos sus esfuerzos en descubrir. Es verdad, si todo el dinero que se invierte para muchas chorradas, si invirtiera yo que sé en descubrimientos espaciales, en erradicar enfermedades, es que ¿a dónde iríamos? Pero claro, en el libro realmente es así, pero es lo que dicen, no lo hemos elegido nosotros. Creo que en este libro me voy a encontrar no a una humanidad sometida, sino peleona. Pues sí, no me... ¿Es una humanidad sometida? No lo presentan así. Es una humanidad más bien liberada, más que sometida. Lo que pasa es que, claro, queremos liberarnos a nosotros mismos, no que nos liberen de los males que hemos hecho. Entonces no es un sometimiento, no es esclavitud, no, es ese dilema moral que ronda todo el libro. En contra, sino peleona, en contra de un sistema, que un sistema lo lleve por el buen camino. Exacto, lo que estaba diciendo. ¿Acaso es que vivimos más felices en el conflicto? Pues es otra pregunta que posiblemente nos podemos hacer mientras leemos el libro. Espero sorprenderme y cabrearme por las acciones de algunos personajes. Bueno, la verdad es que sí he tenido cabreos. Aventurarme en una realidad que puede ser muy cercana o que ya estamos viviendo sin darnos cuenta. Bueno, el principio del libro yo me quedé socorro. Además, fue gracioso porque hablé con el autor y le dije, voy a leerlo, justamente dio la casualidad, voy a leerlo cuando esté volando hacia Disney World. Y me dijo, dice, ¿te vas al sitio más feliz de la Tierra? Y vas a empezar leyendo un libro en el que hablan de que Rusia y Ucrania están peleadas. Y es como, ¿cómo? Me quedé como decir, ¿qué? Me quedé, o sea, alucinada. Sí que es verdad que iba a empezarlo ahí, leí muy poquito porque, a ver, es que en el avión estaba todo el mundo como vamos. Quizás pase miedo al descubrir que la realidad supera la ficción. Totalmente. No te lo vas a creer en principio. Es que no te lo vas a creer, de verdad. O sea, yo
Pero adivino y menos mal que dice que es ficción al principio, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Con la boca abierta, igual que yo. Madre mía, el principio de Invádeme. La verdad es que, como anunciaba antes con Kira, o sea, menos mal que Manu Franco. Bueno, menos mal, o no sé, Manu Franco que eche las cartas o algo, porque tela, no lo veo tan lejano lo que propone al principio y da bastante mal rollo. Os tengo que decir que uno de los personajes que narra la historia, porque hay varios puntos de vista sobre lo que está sucediendo, que eso me gusta mucho, además en esas historias que se ven que van a ser grandes y tremendas, que van a asumir a un mundo entero, a un país. Uno de los personajes me gusta mucho. Primero porque hay un toque de humor en algunas de sus escenas, de él mismo, de cuando nos ponemos nerviosos podemos reaccionar así, pero es una persona muy inteligente y creo que va a ser, ya por lo menos uno de mis personajes favoritos, así que a ver cómo continúa la cosa. Desde luego aquí hay buen material, una historia distinta, un futuro que puede suceder. ¡Wow! ¡Wow! Madre mía, cuando ha aparecido Ivy hablando, comunicando, diciendo, zanjando, claro, es que aquí hay un debate moral tremendo, lo hice en la sinopsis, pero es que he llegado a este punto que digamos que es como el inicio de todo lo que se genera para llegar a un buen punto en el que no hay problemas en la humanidad. Es brutalísima, la acción es brutalísima, o sea, estoy grabando porque me estoy obligando, pero realmente me dan ganas de seguir. Me encanta Ivy, me encanta Daniel, creo que tiene unos personajes muy potentes. Esto de señalar varios personajes en varios puntos, como he dicho antes, es súper interesante. Bueno, vengo ahora mismo de la calle, de estar leyendo el libro en un sitio durante mucho tiempo, y la verdad es que estaba tan enganchada que decía que no me llamen, que quiero seguir leyendo a ver qué pasa, porque empieza, digamos, hay muchos personajes aquí, muchos personajes allá, que tú puedes decir, y además lo decía con el autor en Twitter, demasiados personajes, sí, te puedes liar, puedes decir, oye, pues no me acuerdo de este o no me acuerdo del otro, pero bueno, son cosas que te pasan en libros que piden, y este libro es el de los que le piden, que haya muchos personajes. No preocuparse, porque luego cuando ya, y es pronto, y eso sucede pronto, esto no es un spoiler, las cosas se empiezan más a unir, empieza sobre todo una acción que flipó. Yo con un capítulo he dicho, ¿pero qué está pasando aquí? Pero una acción descomunal. Ya se empiezan a abrir más los horizontes de hacia dónde va la historia, qué objetivos tiene cada uno de ellos, que cada uno tiene un objetivo que dices, madre mía, aquí va a haber hostias. Y ya se te olvida todo. En cuanto empiezas a meterte en la historia, ya el personaje, que es importante, pero lo que necesitas es saber ¿a dónde va ese señor? ¿Dónde va? ¿Qué va a hacer esa señora? ¿Qué va a hacer? Así que estaba enganchadísima. Está potente. Bueno, he dicho, está potente. No creéis que os estoy diciendo esto a la mitad del libro, que es que llevo el 23%. O sea, vamos a ver si esto está así ahora de enredado. Aquí se va a montar la mundial, en la que hay muchas historias abiertas, cada uno con un propósito, con varios personajes, en localizaciones muy distintas, en aventuras muy distintas. Sin hacer spoiler diría, ¿cómo nos gusta a la humanidad mirarnos el ombligo? O sea, podemos tener un problema, pero no. Vamos a hacerlo todavía más difícil. Ya estaba complicado, pues vamos a complicarlo todavía, ¿no? Más. Bueno, aquí estoy para hablar de Invádeme, madre del vacío.
Justamente además estaba hablando con el autor y estaba diciendo, vamos a ver, voy a decir todo la reseña. Me gusta mantener el misterio también para los autores, para no perderme en lo que voy a decir. Pero vamos, que yo ya estoy perdida con este libro. Estoy perdida, enamorada, porque es un trabajo muy, muy complicado elaborar una historia tan grande y no perderse por el camino, tanto como quien lo escribe como quien lo lee, porque hay varios personajes, algunos más importantes que otros, pero imaginemos, ¿vale? Hay un personaje que está en una parte del mundo y que bueno, que a su alrededor pues hay varios personajes más. Luego te encuentras otro personaje que está en otra parte y que a su alrededor pululan otros personajes, porque es lo lógico, no va a estar uno solo perdido en medio de la nada contando su historia sin tener a más personas a su alrededor, porque no tiene sentido. Entonces, claro, cada personaje tiene su mundo, aunque luego se van entrelazando, pero claro, tú pasas de un personaje y pasas a otro y dices, yo aquí me voy a liar, me voy a perder, que es lo que me pasa muchas veces con historias que son muy grandes. No me ha pasado, bueno, pues no me ha pasado, no me he perdido en el libro y parecía una cosa muy obvia, que tú lo ves tantos personajes y tú ya estás barruntando, me voy a liar. Bueno, pues no pasa, o sea, solamente tu cabeza que te vas a liar. Cada personaje, por cierto, tiene muy bien definida su personalidad, sus acciones, y esto es lo interesante, porque también cada personaje, tened en cuenta, vale, que una señora alienígena, Ivy, ha llegado y claro, cada uno como persona pues tiene su pensamiento, vale, ha arreglado algunas cosas, pero yo no estoy a favor porque esas cosas se tendrían que haber arreglado nosotros mismos, o sí que estoy a favor, o defiendo a ese personaje, o me escondo de ese personaje, o adoro a ese personaje. Cada uno tiene una moral y un discurso sobre lo que está sucediendo. Entonces todos esos discursos chocan entre ellos. Hay algunos personajes que se llegan también a juntar, también tienen sus propios debates. Hay mucho debate durante lo que va sucediendo con otros personajes que no tienen nada que ver, que son como personas extras, pues como me recuerda mucho a lo que sucedió en la pandemia, que todo el mundo tenía algo que opinar sobre lo que estaba sucediendo. Pues eso, esas conversaciones de bares también las hay, y me parece que le aporta realidad a esa historia de ciencia ficción. Hay una cosa que me fascina también de la historia. Bueno, hay dos cosas, ¿vale? La que no se me olvide, cómo nos gusta mirarnos el ombligo a los humanos, y en el libro quieres conocer muchas cosas de Ivy, quieres saber muchas cosas, también te tiene que mantener en el misterio, pero tú, principalmente como lector, quieres conocer quién es ese ente, qué trae consigo, por qué lo hace, por qué tal. El misterio se mantiene en el libro, esto sin hacer spoiler, porque los humanos comen mucho terreno, pero no es malo, es que es la realidad de cómo somos. Vamos a ver. Y aparte que lógicamente el autor pues tiene que mantener el misterio, pero es que ese cómo somos y lo que hacemos es mucho de la historia, porque los humanos están metidos en esa historia, no está sola Ivy en el mundo. Por cierto, hay un capitulazo que esto no hace ese spoiler, que da título al libro, que dije, ¡buah! Qué bien contado, cómo están sucediendo las cosas, el final de ese capítulo, bueno, el final de todos los capítulos es súper trepidante. Hubo también un segundo capítulo que se sucedían muchas cosas y que cada vez decías, pero vamos a ver, ¿qué sucede esto, ahora lo otro, ahora no sé qué? Y decías, pero qué trepidante, pero qué esplanada de efectos especiales, digamos. Yo en eso, o sea, esos tipos de capítulos que tú dices, lo puedo estar viendo en una película, esa acción, es muy difícil. O sea, escribir
lo que ha escrito es muy complicado y está muy bien hecho. Otra de las cosas que me ha gustado mucho del libro es el entorno. El entorno de donde va cada uno de los personajes. Aquí sí que no puedo hacer spoiler. 2 personajes van a un sitio. No cuento por qué, ni a dónde, ni cómo, ni dónde. Pero los entornos donde se sitúan esos 2 personajes, otro personaje, es otra historia, es otra aventura. El entorno tiene personalidad. Son entornos que respiran. Son acciones que respiran, que tienen sentido, ¿no? No es una historia que te cuento y ya está. Y te la cuento todo seguido y todo lo que puede pasar. Es ciencia ficción, pues todo recto y para adelante, ¿no? Sino que cada molécula del libro, llamémosla así, sin ser nada de aburrido, que me parece todavía más brillante, cada cosa tiene una explicación, un sentido, una nueva historia. Es increíble. O sea, adentrarte en una cosa nueva, decir, y no pensar en un libro, decir, ahora esto, y entonces ahora me explicará toda la vida de no sé quién. Que directamente estés entrando ahí, pero como si estuvieras como Pedro por su casa. O sea, es que es un paseo. Y es de agradecer, y sí, y lo sigo diciendo, muy difícil de hacer eso y de escribir eso así. Personajes muy buenos, y dentro incluso de lo que crees que va a pasar con esos personajes, de repente nace un nuevo conflicto que dices, bueno, lo que menos os ha pasado es que haya venido Ivy, porque todo lo que hay, todo lo que se esconde, telita. Es maravillosa. Yo os digo que la parte de lo que cuentan los personajes como humanos es fabuloso. Yo pensaba que iba a ser de otra manera, que iba a estar más enfocado hacia esa criatura, y casi que me alegro de no tener razón, porque hay mucha profundidad en los personajes humanos, con mucha moral, con mucha carga de discusión. Ya os digo, es una historia viva, pues a mí me trae ciertos recuerdos de eso, de los momentos de la pandemia, cuando había una vida en los hospitales, otra vida dentro de casa. Pues es un poco así, esas distintas vidas en distintas situaciones de ciencia ficción, claro, lógicamente, pero me recuerda a esos pedacitos. Es el principio de una trilogía, si no me equivoco, y estoy fascinada. Si esto es no sé si es el primer libro que ha escrito, pero vamos, que si es el primero, olé. Madre mía, qué bien. Más de 7 minutos, me podría tirar 7 horas hablando de Invádeme. Ya os digo, grandes personajes, grandes escenarios, grande historia. Increíble. Bueno, si os ha gustado la reseña o os llama la atención el libro, dejármelo en comentarios, y nos vemos pronto. Suscríbete al canal y a leer y a disfrutar de los libros, que eso es lo importante.